Otro tema importantísimo que se dio a conocer esta semana en los Estados Unidos y que por lo tanto nos afecta a nosotros es la proyección presupuestaria de ese sector público. La Oficina del Presupuesto del Congreso, que es una oficina sumamente poderosa que hace las proyecciones de qué va a suceder con el presupuesto gubernamental, pues señaló que es verdad que la política del presidente Donald Trump va a ayudar a reducir el déficit público. Lo va a ayudar a reducir porque disminuirá el gasto, pero no en la magnitud que señala la administración Trump. Es decir, que el ajuste que se va a conseguir va a ser muchísimo menor. Por ejemplo, el presidente Donald Trump dice que habrá hacia el año 2027 un superávit de 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares dice que habrá de superávit en el año 2027. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso señala que el déficit sería de 720.000 millones de dólares. Es decir, que definitivamente hay una gran discrepancia entre ambos números. No obstante, hay que señalar que la administración Trump, y eso la oficina del Budget Office del Congreso está de acuerdo, habrá una reducción del déficit. Habrá una reducción del déficit en una magnitud que puede ir de 2.6% a 3.3% del PIB. Y eso es positivo. Eso es positivo porque le estaría quitando presión a los mercados de capitales, le estaría quitando presión en consecuencia a la tasa de interés a nivel internacional. Porque usted me dirá, bueno, pero gran parte de ese déficit no se financia con recursos norteamericanos, se negocian en los mercados internacionales. Entonces le decimos, bueno, eso significa que a nivel internacional habrá menos presión y en consecuencia habrá una disminución de tasa de interés. Por ejemplo, vamos a suponer que los chinos financian el déficit de los Estados Unidos en gran proporción y baja significativamente, como señalé, 2.6, 3.3% del PIB, el déficit. Eso significa que los chinos van a tener que buscar otro cliente para adquirirle deuda, prestarle dinero o realizar inversiones directas. Y eso obviamente que va a hacer entonces que la tasa de interés tienda a bajar. Si la tasa de interés a nivel internacional baja, eso favorece a países emergentes. Países emergentes como la República Dominicana se favorecería si hay una disminución de las tasas de interés a nivel internacional. No solamente para el sector público, también para el sector privado. Recuerden que el sector público financia buena parte de su déficit en los mercados de capitales internacionales y en el caso de la República Dominicana lo ha ido haciendo a tal punto que la última emisión fue a 5.1% a 10 años. 5.1% a 10 años. Recuerden que la primera emisión en el año 2001 fue a 9.5% a 5 años. 9.5% a 5 años. Usted me dirá, bueno, pero es que el nivel de tasa de interés era muy diferente, ahora ustedes tienen una tasa de interés de 1 o 1.5% y a eso se le pone la prima de riesgo, mientras que antes tenía una tasa de interés del 5% y se le ponía entonces la prima de riesgo y que por lo tanto es muy diferente. Sí, es correcto, pero para la República Dominicana sigue siendo un gran beneficio por la disminución que se ha ido logrando en la prima de riesgo. Y esa disminución en la prima de riesgo ayuda a que República Dominicana pueda financiar su déficit y financiar lo que sería un recalce o reestructuración, no reestructuración, pero refinanciamiento de la deuda. Es decir, que cuando la deuda va a vencer, en vez de usted simplemente pagar la totalidad y quedarse sin reservas, pues lo que hace es usted simplemente sigue sustituyendo esa deuda por nueva deuda, pero a menor tasa de interés, como si fuera una línea de crédito. Para los que manejan empresas, eso es algo muy entendible, comprensible, muy sencillo de utilizar. Entonces, lo importante es que esa reducción del déficit público en los Estados Unidos va a disminuir la tasa de interés a nivel internacional y al mismo tiempo va a tender a disminuir la deuda pública a los Estados Unidos. De hecho, lo que se estaría estimando para el año 2027 de deuda es un 80% del PIB. 80% del PIB de deuda de los Estados Unidos, es decir, 11 puntos porcentuales por debajo de la deuda que se estaría registrando si no se ejecuta la política del presidente Trump. De tal forma que la Oficina de Comercio, la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos
Dice que va a tener un impacto positivo, pero no tan positivo. ¿Y por qué dice que no es tan positivo como lo que pronostica la administración Trump con relación al déficit? Por lo siguiente, dice esto. El problema es que la administración Trump está asumiendo un crecimiento del 3%, mientras que nosotros estamos viendo más un crecimiento cercano al 2.1, 2.2%, no del 3%, de aquí al año 2027. Si la administración Trump nos demuestra que efectivamente se va a estar creciendo por encima del 3 o en el entorno del 3, entonces nosotros corregimos y mejoramos entonces la proyección del nivel de déficit público, porque de lo contrario vamos a mantener lo que sería este nivel de ingresos compatible con el 2% y no con el 3%, que sería lo que estaría haciendo el presidente Trump. Ahora, a los dominicanos les conviene, que el déficit de los Estados Unidos disminuya, le conviene que la economía de los Estados Unidos crezca más rápido, y esto obviamente en un entorno de menor tasa de interés y estabilidad de precios, pues le favorecería muchísimo a la República Dominicana. Y con relación al tema ya hablamos de la parte fiscal, pero quiero retomar un poco la parte monetaria. Simplemente hay que recordar que en enero hay un posible cambio de presidencia de la Reserva Federal. Entonces, fíjense acá este artículo en la revista, el periódico The Wall Street Journal, ahí lo pueden ver en su pantalla, donde dice que los economistas establecen las posibilidades de 1 en 5, 1 en 5 es un 20%, digamos, o 1 a 5 a Janet Yellen de quedarse ahí. O sea, estaríamos hablando de ese 20.8% de probabilidad de que Janet Yellen se mantenga en la presidencia de la Reserva Federal. Ese 20.8, si usted lo divide entre lo que sería 1 menos el punto 28, sería la razón de posibilidades. Esa sería la razón de posibilidades, 20.8 sobre el 79.2%. Si usted calcula eso, usted va a tener lo que sería la razón de posibilidades de Janet Yellen. Ahora, para compararlo con otro tipo de razón de posibilidades, si usted quiere, lo puede hacer allá en su casa, tome que es el de Gary Cohn, quien es el presidente del Consejo, el director del Consejo de Asesores Económicos del presidente Trump, Gary Cohn, que tiene una probabilidad de 13.7 de ser nominado como presidente. Y ese 13.7, si usted lo divide entre lo que sería sería 100 menos, si usted toma 100 menos 13.7 le da 86.3, 13.7 entre 86.3 le da el ratio de 0.15. Si usted hubiese tomado el de la señora Yellen, que sería 20.8 entre 79, eso estaría 26 entre 0.13, usted estaría diciendo que la razón de posibilidades, es decir, las posibilidades que tiene Janet Yellen con relación a la que tiene el señor Gary Cohn es de 2 veces. O sea, que tiene el doble de posibilidades de mantenerse con relación a la que tendría Gary Cohn, que es otro competidor. Aquí se habla también de John Taylor, y este es tremendo. Gary Cohn no es un súper académico. Gary Cohn viene de Goldman Sachs, es lo que es un banquero, con muchísima experiencia, conocedor, pero de forma extraordinaria de lo que es el mercado. Pero este John Taylor, este es lo que se llama la fórmula Taylor. La fórmula Taylor, él es un profesor de la Universidad de Stanford y tiene un 11.3% de probabilidad de ser seleccionado. Ese 11.3%, usted puede ver que es, digamos, la mitad de lo que tendría la señora Yellen en términos de posibilidades de alcanzar, o en este caso ella de mantenerse y él de alcanzar la presidencia de la Reserva Federal. Este John Taylor fue quien se inventa la regla de Taylor para definir la política monetaria. Eso que yo le decía, tasa de interés, se va a determinar en función
de qué tanta distancia exista entre la tasa de inflación y la tasa de inflación meta, y también qué tanta distancia exista entre el crecimiento de la economía y el crecimiento objetivo de la economía. Ese John Taylor es un economista sumamente sólido, que pudiera sustituir perfectamente a la Yellen. Yo pienso que pudiera incluso hasta entenderse con el presidente Trump, el profesor John Taylor. Ya fue subsecretario del Tesoro. Él fue subsecretario del Tesoro en el periodo 2003, 2004, ese periodo ahí, él fue subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos en el gobierno del presidente Bush Jr. Ahí él fue subsecretario del Tesoro y él pudiera perfectamente ser el sustituto de la señora Yellen. Es una persona que los republicanos pudieran perfectamente utilizar. Vámonos a la pausa.